Buenos días. El día de hoy les hablaré de un tema muy importante titulado la distribución de frecuencias. Antes que nada, debemos recordar que la recolección de datos estadísticos se puede realizar empleando diferentes métodos. Algunos de estos son la observación directa, las encuestas, las entrevistas y los cuestionarios. Una vez obtenida cualquier información, lo siguiente es elegir la forma de organizarla para su análisis y publicación. Algunas formas de hacerlo son la información de textos, disponer los datos de forma tabular o presentar los datos cuantitativos en forma de gráficos y diagramas. En nuestro caso, vamos a utilizar el método de la forma tabular. Para el primer ejercicio, supongamos que se desean analizar los siguientes datos correspondientes al costo de la electricidad durante un mes y que se obtuvieron en una muestra de 30 casas en una zona residencial de Orizaba. Como pueden ver, nosotros aquí tenemos 30 datos que se obtuvieron durante la muestra. Lo primero que debemos encontrar es el rango. Para encontrar el rango, nosotros tenemos que buscar primero el dato más grande y posteriormente el dato más pequeño. Como podemos ver, el dato más grande que tenemos es el 42 y nuestro dato más pequeño es el 30. Una vez que sabemos esto, debemos restar el número más grande del número más pequeño. En este caso, 42 menos 30 nos daría 12. Después de calcular el rango, debemos calcular el número de clases. Para esto vamos a emplear la siguiente fórmula, la cual sería 1 más 3.33 por el logaritmo de n. Recordemos que n es el número de casas de la zona residencial. Por lo tanto, la fórmula quedaría así. Y al introducirlo en la calculadora, nos dará el siguiente resultado, 5.91, lo cual si lo redondeamos nos da 6. Posteriormente vamos a calcular la amplitud y para esto vamos a emplear la siguiente fórmula que dice que debemos dividir el rango entre el número de clases, lo cual quedaría así. Algo que debemos recordar es que debemos de colocar el número de clases en su forma decimal, no de forma redondeada. Y al realizar esta operación nos daría como resultado 2.30. Después de calcular estos datos, lo que sigue es organizarlos en esta tabla. Como te podrás dar cuenta, el número de clases define el número de filas que tendrá nuestra tabla. Y lo primero que debemos hacer aquí es colocar el término más pequeño y el término más grande, de la siguiente forma. Para poder llegar a nuestro número más grande, debemos guiarnos por la amplitud. Como podrán ver, nuestra amplitud fue 2.30. Sin embargo, como necesitamos un número entero, vamos a ir de 2 en 2. 30, 31, 31, 32, 32, 33, 33, 34, 34, 35, 35, 36, 36, 36, 37, 37, 38, 38, 39, 39, 40. Y así es como llegamos al número mayor. Después de haber llegado al dato más grande, lo siguiente que vamos a hacer es calcular la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta se refiere al número de veces que se repite un número. Y para saberlo, lo primero que debemos averiguar es cuántos números hay del 30 al 31.
Y para esto vamos a regresar a nuestros datos obtenidos anteriormente. Rápidamente vamos a encontrar qué datos se encuentran entre el 30 y el 31. Ahora que encontramos todos los números que están entre 30 y 31, vamos a contarlos. Como podemos ver, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 términos. Por lo tanto, su frecuencia absoluta es 8. Ahora vamos a realizar exactamente lo mismo con el 32 y el 33. Como podemos observar, los términos que hay entre 33 y 32 son 3. En este caso decidí marcarlo con un color diferente para que no los revuelva y para que puedan distinguirse a simple vista. Así que su frecuencia absoluta va a ser 3. Y esto que acabamos de hacer, vamos a realizarlo con los siguientes términos que están aquí. Una vez que terminamos de calcular la frecuencia absoluta de cada uno de los términos, debemos ahora de calcular la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada se obtiene acumulando la frecuencia absoluta. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que para hallar la frecuencia acumulada debemos sumar los términos de la frecuencia absoluta. Para esto lo primero que vamos a hacer es colocar el 8 hacia la frecuencia acumulada, es decir, vamos a colocar el primer término. Una vez que lo hacemos, comenzaremos a sumar de forma diagonal. En este caso, 8 más 3 nos da 11 y 11 más 2 nos da 13. Y así lo hacemos con los demás. Y como te habrás podido dar cuenta, el número que resultó es el mismo número de nuestra muestra de casas, o sea, 30. Ahora lo siguiente que vamos a hacer va a ser calcular la frecuencia relativa. Para calcular la frecuencia relativa, debemos dividir cada una de las frecuencias absolutas entre el tamaño de la muestra, el cual en este caso sería 30. Por lo tanto, nuestra primera frecuencia absoluta es 8. Y al dividir 8 entre 30, nos da como resultado 0.26, lo cual lo podemos redondear y terminaría siendo 0.27. Ahora realizaremos el mismo procedimiento con el 3. Y 3 entre 30 nos da 0.1. Y esto mismo lo realizaremos con todos los demás. Y recuerden siempre redondearlos. Ahora que ya realizamos este procedimiento, lo siguiente que vamos a hacer es una sumatoria de todas las frecuencias relativas, lo cual nos tiene que dar 1. Y como ya les había dicho, aquí es muy importante que los números estén redondeados, ya que de lo contrario no nos va a dar el resultado que esperamos. Ahora vamos a calcular la frecuencia relativa acumulada. Como te habrás podido dar cuenta, es una combinación entre la frecuencia relativa y la frecuencia acumulada. Y para calcularla, vamos a realizar el mismo procedimiento que hicimos aquí. Vamos a pasar el primer término de este lado y le sumaremos el siguiente. 0.27 más 0.1 nos daría como resultado 0.37. Y esto mismo realizaremos con todos los demás. Una vez que ya lo hicimos, vamos a calcular los puntos medios. Para esto, vamos a sumar los números que se encuentran aquí y después los dividiremos entre 2. En este caso, empezaremos sumando 30 más 31, lo cual nos da como resultado 61. Y si lo dividimos entre 2, nos daría como resultado 30.5. Y esto mismo lo realizaremos con todos los demás. Y una vez que ya calculamos los puntos medios, podemos pasar a realizar nuestro histograma de frecuencias. Para el eje X
nosotros vamos a colocar los números que se encuentran justo aquí. Y para realizar el eje Y, nos vamos a guiar de las frecuencias absolutas. En este caso, yo decidí ir de 2 en 2 para que nos alcanzara hasta el número 13, que es nuestro número más grande, que se encuentra aquí. Una vez que ya sabemos esto, comenzamos a trazar. Como en el caso de 30 y 31, su frecuencia absoluta es 8, lo trazaríamos de esta forma. Y lo mismo realizaremos con el 32 y el 33, los cuales tienen como frecuencia absoluta el número 3. Y al final, nuestro histograma de frecuencias quedaría así. Una vez que ya trazamos nuestro histograma de frecuencias, vamos a trazar los puntos medios con la información que nos dio aquí. Como podemos ver, el punto medio que está entre 30 y 31 es 30.5. Por lo tanto, lo vamos a trazar justo aquí. Ahora el punto medio que se encuentra entre 32 y 33 es 32.5 y lo vamos a trazar justo aquí. Y lo mismo realizaremos con los demás. Una vez que ya ubicamos los puntos medios, vamos a trazarlos con una regla, o sea que los vamos a unir con una línea recta, justo así. Debo recalcar que al trazar esta línea, debemos comenzar desde la base del primer rectángulo y terminamos en la base del último rectángulo. Y a esto le llamamos polígono de frecuencias. Una vez que ya tenemos el polígono de frecuencias, vamos a trazar nuestra ojiva menor que. En el eje X vamos a colocar los mismos números que pusimos en el histograma de frecuencias. Y para el eje Y nos vamos a guiar de la frecuencia relativa acumulada. Esta ojiva siempre tiene que llegar hasta el número 1. A diferencia del polígono de frecuencias, el cual lo trazamos con líneas rectas, la ojiva la trazaremos con curvas y haremos exactamente lo mismo. La frecuencia relativa acumulada entre 30 y 31 es 0.27 y por lo tanto lo vamos a ubicar justo aquí y quedaría justo así. La frecuencia relativa acumulada entre 32 y 33 es 0.37 y por lo tanto lo vamos a ubicar justo. La frecuencia relativa acumulada entre 34 y 35 es 0.44, por lo tanto lo ubicaremos justo aquí. Y lo mismo realizaremos con los demás. Y una vez que ya tenemos todos, vamos a unirlos con una curva, justo así. Y esto sería nuestra ojiva menor que. Regresando a nuestra tabla, ahora vamos a calcular el resultado de multiplicar las frecuencias absolutas por los puntos medios. En este caso, comenzaremos multiplicando 8 por 30.5, lo cual nos daría como resultado 244. Y así iremos multiplicando las frecuencias absolutas por los puntos medios. Y una vez que los calculamos, vamos a hacer una sumatoria de todos los resultados y quedaría algo así: 1089.5. Lo siguiente que vamos a hacer es calcular la media. Para calcular la media vamos a utilizar esta fórmula, la cual nos dice que debemos dividir la sumatoria que nos dio al multiplicar las frecuencias absolutas por los puntos medios entre n, el cual representa el tamaño de nuestra muestra, de 30 casas. Por lo tanto, al sustituir nos quedaría algo así. Y al realizar esta operación nos da como resultado 36.31. Una vez que ya calculamos la media, regresamos a nuestra tablita y
podremos realizar la siguiente operación, la cual nos dice que debemos de restar nuestro punto medio menos la media al cuadrado. Y empezaremos con el primer punto medio, que sería 30.5. 30.5 menos nuestra media, que sería 36.31 elevada al cuadrado, nos daría como resultado 33.7561 y lo colocamos aquí. Y esto mismo realizaremos con los demás. Ahora lo siguiente que vamos a realizar es multiplicar nuestra frecuencia relativa por el resultado que nos dio de restar nuestros puntos medios y nuestra media al cuadrado. Y nuestra tabla quedaría así. Y lo siguiente que vamos a hacer es realizar una sumatoria de todos los resultados, lo que nos daría como resultado 606.243. Lo siguiente que vamos a hacer es calcular la moda mediante esta fórmula. Como ya lo sabemos, la moda por definición es el dato que más se repite. Por lo tanto, lo vamos a encontrar en nuestra frecuencia absoluta, la cual sería el número 13. Y la primera parte de nuestra fórmula nos dice que debemos encontrar el límite inferior. Si nos ubicamos en la parte donde está nuestra moda, nos daremos cuenta que el límite inferior es el número 40. Por lo tanto, lo vamos a sustituir en la fórmula. Y lo siguiente que vamos a calcular es el número que estuvo anteriormente sobre ese mismo número más otro que estuvo posteriormente, multiplicado por A, lo cual se refiere a nuestra amplitud, que como ya sabemos es el número 2. Como podremos darnos cuenta, el número anterior a 13 sería 0. Por lo tanto, para encontrar la anterior a 13 le restaríamos el número 0 y nos daría 13. Y como te habrás dado cuenta, no hay ningún número posterior a 13, por lo tanto sería 0. Por lo tanto, a 13 le sumaríamos 0 y también nos daría 13. Y con estos datos ya podemos sustituir en nuestra fórmula y quedaría algo. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es realizar nuestra operación. Como ya sabrán, la jerarquía de operaciones nos dice que primero debemos realizar los números que están entre paréntesis. Posteriormente, las divisiones y multiplicaciones, y después las sumas y las restas. Así que lo primero que debemos hacer es sumar los números que están dentro del paréntesis, que sería 13 más 13, lo cual nos dará como resultado 26. Y lo siguiente que haremos será dividir 13 entre 26. Ahora que tenemos el resultado, lo vamos a multiplicar por 2 y posteriormente lo sumaremos a 40. Y nuestro resultado final sería 41. Y lo mismo haremos con la mediana, la cual la vamos a encontrar con esta fórmula y quedaría así. Y una vez que ya la tenemos, vamos a calcular las medidas de dispersión, las cuales son la varianza y la desviación estándar. Para calcular la varianza, nosotros tenemos que aplicar la siguiente fórmula, la cual nos dice que debemos colocar el resultado que nos dio en esta sumatoria entre n-1, y recordemos que n es 30. Por lo tanto, al sustituirla, quedaría así. Y ahora lo que vamos a hacer es restarle al 30 menos 1. Y ahora lo que haremos será restarle 1 a 30. Y una vez que lo hacemos, dividimos 606.243 entre 29. Y esto nos daría como resultado. La desviación estándar es mucho más sencilla, ya que lo único que debemos hacer es sacar raíz cuadrada del resultado que nos dio en la varianza, y al sustituirlo nos quedaría así. Y con esto finalizaríamos el tema de distribución de frecuencias. Espero que les haya gustado. Gracias por su atención.